Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, miércoles 24 de septiembre. Y damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos para adorarle en una hermosa mañana, bastante radiante en Puerto Rico, y estamos muy felices porque a pesar de las situaciones que podamos vivir, reconocemos que si hemos logrado algo ha sido por la gracia y por la misericordia del Señor. Fíjate que es para nosotros interesante en el día de hoy poder tener esta transmisión que sea para bendición del cuerpo de Cristo, porque en tiempos postreros se hace urgente de una palabra que nos llene de fuerzas, que nos llene de ánimo para poder continuar hacia adelante. Reconocemos que vivimos tiempos muy fuertes, tiempos muy difíciles, pero en medio de cada circunstancia el Señor se glorifica. En estos días hemos pasado algunas situaciones familiares, ¿verdad? Con con una prima, ¿verdad? Que el Señor pues la llevó a morar con él, y es para nosotros también el sentido de nosotros identificarnos, llorar con los que lloran y reír con los que ríen. También tenemos que decir que hemos también sufrido una pérdida también de un hermano de nuestra iglesia, en la cual pues en el día de hoy estará de cuerpo presente, y es parte de lo que nosotros como iglesia del Señor, no como una denominación, tampoco como un grupo religioso que únicamente se proyecta de una forma externa. Yo creo que es importante nosotros revelar el amor de Cristo en nuestra vida en todo lo que hacemos, porque a la larga y a la postre, Dios te bendiga, hermana Mirelsi Cortés, buenos días. En este hermoso día estamos haciendo algunas cosas y estamos diciendo que hemos pasado algunos momentos de pérdida también, ¿verdad? De nuestra iglesia. Hemos tenido la baja de un hermano de nuestra iglesia, del cual pues nosotros sentimos mucha tristeza en el sentido de que conocemos su familia y sabemos que es un momento muy fuerte y que es tiempo de llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Y en ocasiones pues esta es la parte que se nos hace un poco difícil. Y tratando de presentar a Cristo no como una religión, tampoco como un personaje histórico, queremos decirte que Cristo es la vida para todo aquel que se encuentra en medio del siglo XXI, un siglo de muchos avances tecnológicos, de mucho conocimiento, tal vez al alcance de una tecla, probablemente en medio de un tiempo de muchos cambios. Nosotros sabemos que una vida que vive a Cristo en el siglo presente tiene que batallar con muchas cosas. Y en esta hermosa mañana, reconociendo que las redes sociales por algunos es demonizada, pero para mí es parte de el trabajo que el Señor le ha entregado a la iglesia, porque la iglesia está llamada a hacer luz en medio de las tinieblas, a dejarse escuchar en medio de un tiempo donde las voces son demasiadas, y tenemos contactos en nuestras redes sociales que por alguna razón conocimos en un trabajo o conocimos en algún lugar de estudio, y es necesario que nosotros proclamemos el mensaje de poder, el mensaje que transforma, no porque nosotros podamos cambiar a alguien, sino porque Dios es revelado a través del testimonio que podemos compartir. En esta mañana, aportando a las redes sociales un contenido de bendición, que sea de bendición al cuerpo de Cristo, en esta mañana te invito a orar conmigo. Padre, la gloria es para ti. Reconocemos que nada somos, Padre, que fuera de ti nada podemos hacer. Espíritu Santo de Dios, yo te presento mis hermanos, mis amigos, los contactos que tengo en mi red social. Padre, revélate tú, Señor, muéstrales la urgencia del mensaje. Ser revelado, Padre, para que las personas entiendan, Padre mío, que nuestra única intención de revelar a Cristo, Padre, es porque el tiempo es un tiempo final. Oh Padre, porque es necesario que cuando se tropieza, Padre, con esa piedra que en ocasiones, Señor,
La gente no comprende. Oh Dios amado, es que es por amor, Señor, porque tú eres la piedra de tropiezo que tiene que ser revelada en nuestra vida. Espíritu Santo de Dios, alcanza la distancia a cada uno de mis contactos. Señor, mira, Padre, nuestra hermana Mirelsi, Padre, mira a su familia. Oh Padre, mira a mi madre Antonia Ramos, Padre amado. Bendice, Señor, cada vida que pueda conectarse con nosotros, sea en el en vivo o en la repetición. Reconocemos, Padre, que simplemente, Señor, nos ponemos en tus manos para traer, Señor, un mensaje que transforma, para traer un mensaje de fe, de nuevas fuerzas. Oh Padre, que aumente nuestra fe. Padre amado, reprendemos todo espíritu de confusión. Oh Padre, todo espíritu contrario, mi Dios, que pueda traer, Señor, desorden. Padre amado, en esta hora, que tu reino sea revelado, Padre. Gracias, Señor, la gloria es para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y en esta hermosa mañana es para nosotros un privilegio traer la palabra del Señor que quisiéramos compartir en esta mañana. Se encuentra en varios lugares y primero que nada pues quisiéramos leer en ese pasaje de Gálatas 2:20, donde nos habla claramente de que el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Galacia, Gálatas 2:20, gloria al Señor. Bueno, lo sabemos de memoria, pero queremos compartirlo según reza en la palabra y vamos a leerlo. Gálatas 2:20, gloria al Señor. Tenemos por aquí Gálatas 2:20 y dice la palabra: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso dice Gálatas 2:20. Es que hay una nueva identidad en Cristo, porque dice también el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:17, dice que he aquí las cosas viejas pasaron, he aquí todas son, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es que hay una nueva identidad en Cristo. Fíjate que fuera de Cristo somos religiosos, fuera de Cristo tal vez tenemos una apariencia, pero no se trata de apariencia, se trata de esencia, se trata de tener al Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, ya no más al lado nuestro, porque Él está presente en este mundo, Él está presente para todo ser humano. Lo que sucede es el consolador, que las personas no lo perciben. La palabra dice que el mundo no le ve ni le conoce, porque realmente necesita que sea revelado a su vida quién es la persona del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo, siendo un conocedor de la letra, siendo un conocedor de la ley, para su tiempo, habiendo sido enseñado por aquellos maestros de su tiempo, dice la palabra que él también perseguía a los cristianos, porque en medio de la elevación de Jesús frente a aquellos que debieron elevarse a los cielos y escuchar la voz de este mismo Jesús que habéis conocido, que habéis estado aquí, será el mismo que regresará. Y dice la palabra del Señor que hay una revelación hermosa en su palabra, y es que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, el famoso Evangelio de Juan, es el Evangelio que se escribe para una iglesia perseguida, para una iglesia que está viviendo un momento difícil, pero era necesario batallar con aquellas filosofías que estaban en el ambiente. Aun cuando Jesús es elevado a los cielos, había una sabiduría tal vez humana, completamente influenciada por aquellos filósofos de aquel tiempo. Dios te bendiga, Nachania Santana, Dios te bendiga. Estamos en esta hermosa mañana conversando la palabra de una vida que vive a Cristo en el siglo presente. Y te decíamos que estamos hablando que el apóstol Pablo tuvo la revelación de reconocer
que en ese momento con Cristo estoy juntamente crucificado, decía él. ¿Por qué? Porque él reconocía que luego de haber entendido que aquella persecución que él llevaba de forma deliberada sobre aquellos seguidores de Jesús, él pensaba que él iba a aniquilar a aquellos seguidores de Jesús que para él eran tal vez una plaga, pero era la iglesia que estaba naciendo en aquel momento. Y dice Juan capítulo 15 y verso 5, nos dice la palabra, gloria al Señor: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y es que hay una identidad en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es que fuera de Cristo somos criaturas, fuera de Cristo somos gente tal vez con una enseñanza que se llama cultura, de acuerdo a los territorios donde nacemos o vivimos, pero probablemente se nos olvida que nuestra ciudadanía no pertenece a esta tierra, porque nuestra ciudadanía proviene del cielo. Es que el deseo de Dios era que el hombre y la mujer pudieran tener la revelación de quiénes son en Cristo, porque en aquel capítulo 3 de Génesis vemos la caída del hombre y la mujer, vemos cómo Satanás utilizó a una serpiente para persuadir y entablar una conversación con aquella primera mujer llamada Eva, tipo de la iglesia, tipo de la mujer que hoy en este tiempo representa a la iglesia como verdad, como órgano vivo. Reconocemos que son cuadros que nos presenta la palabra. Y en esta porción vemos que el fundamento de una vida en Cristo es reconocer nuestra identidad, que fuera de Cristo somos criaturas, que fuera de Cristo solamente somos dirigidos por. Y fíjate, dice la palabra que hay una prioridad, la prioridad que nos presenta también el apóstol Pablo en el libro de Colosenses, en el capítulo 3 y en los versos del 1 al 3. Dice la Escritura, y lo queremos compartir, lo queremos leer: si pues fuisteis resucitados juntamente con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Fijad la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es que ese pasaje es algo muy particular, porque el apóstol Pablo, escribiéndole a los colosenses, está diciendo y recordándole que si pues fuiste resucitados juntamente con Cristo, buscad las cosas de arriba. Es que hay una nueva actitud, hay un nuevo pensamiento en alguien que reconoce su identidad en Cristo. Fuera de Cristo éramos gente culturales, gente religiosa, gente tal vez que tenía tal vez unos patrones de conducta muy religiosos, tal vez eran muy éticos para las personas, tal vez de tu trabajo, tal vez que te conocen, pero no se trata de una ética muerta, se trata de una vida práctica en Cristo Jesús. Y esa dependencia diaria que nos menciona la palabra, que sin Cristo nada podemos hacer, es esa revelación que nos hace levantarnos todos los días con una dependencia, con una prioridad. Por eso el apóstol Pablo, escribiéndole a los de Colosa, le hace recordar que si fueron resucitados juntamente con Cristo, buscar las cosas de arriba. Es que mientras estemos en esta carne, probablemente estemos siendo tentados a permanecer en las cosas de la tierra, pero dice la palabra del Señor que este siglo presente, esto significa el afán diario de definirse en las redes sociales, tal vez los logros que obtenemos de manera profesional, la aceptación cultural. Esto no es la identidad en Cristo. A pesar de que sean cosas buenas, reconocemos que hubieron dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento. El hombre y la mujer que cayeron en desobediencia han escogido siempre el árbol del conocimiento, pero el árbol de la vida lo hemos echado a un lado. Y es necesario que entendamos que esa revelación de la palabra
nos tiene que hacer entender que no podemos seguir bajo la sombra del árbol del conocimiento nada más o del árbol de la cultura, porque se hace urgente que entremos en vida y solamente la vida la obtenemos a través de Cristo Jesús. Y es que este siglo presente conspira para que estemos distraídos y entretenidos, pero hay unas evidencias que nos hacen a nosotros mostrar que realmente hemos pasado por esa transformación de muerte a vida. Y dice Juan capítulo 13, y lo vamos a leer, versos 34 y 35, dice la escritura en Juan capítulo 13, versos 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Quiere decir que hay unas evidencias que se tienen que manifestar en términos de alguien que ha sido transformado por Cristo. Frente al odio, frente a la división, frente a la violencia, el amor es lo único que da testimonio. Pero fíjate que en medio de un tiempo postrero, las cosas que se suponen que nosotros estemos experimentando de Cristo son las que tenemos que expresar. Pero lamentablemente el enemigo nos hace la contra y nosotros en ocasiones descuidamos esa conexión que necesitamos tener con el cielo. Dios te bendiga, hermano Eric Soto y Adora, buenos días. Estamos hablando de un tema muy particular, la vida que vive Cristo, que vive a Cristo en el siglo presente. Y estamos diciendo que estar fuera de Cristo es estar en muerte, que podemos tener la apariencia religiosa y ser aceptados o conocidos por nuestro entorno, pero lamentablemente eso no implica que nosotros estemos conectados con el cielo. Y es necesario, decía el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No significa que tienes que abandonar las cosas que el Señor ha puesto en tus manos. Lo que tienes que tener muy claro es tu orden de prioridades. Es que, claro que sí, mami, que el fruto del Espíritu Santo se pueda ver en nosotros. Fíjate que no se trata tanto de hablarlo, se trata de expresarlo. ¿Cómo reaccionamos ante los momentos de reto que probablemente se nos haga muy difícil poder abrazar a aquel que sabemos que nos está tal vez clavando la puñalada a nuestras espaldas? ¿Cómo reaccionamos nosotros ante compartir la mesa con aquel que probablemente ya nos vendió a nuestras espaldas y nosotros tenemos que dejar que moje su pan en el plato con nosotros? ¿Cómo reaccionamos nosotros ante esa nueva identidad que nos caracteriza cuando estamos en Cristo Jesús? El cristiano no solo adopta los valores, sino que recibe una nueva vida en Cristo. Fíjate que sin Cristo nada podemos hacer, porque esto es una condición completamente de transformación. Dios te bendiga, Ivette Corchado, buenos días. La prioridad en Cristo, nosotros tenemos que mirar las cosas de arriba, porque lo que es nuestro entorno es el cosmos, es el término griego que usa Pablo para describir lo que es los sistemas que organizan a la sociedad, porque la sociedad humana está dividida en diferentes grupos, pero nosotros sabemos que como hijos de Dios estamos llamados a ser un solo cuerpo. Pero en medio de un tiempo difícil, esos sistemas que mantienen una división en medio del tiempo, Dios te bendiga, Nilsa, buenos días para ti y para tu amado esposo, Dios bendiga. Estamos aquí compartiendo esta palabra. Y fíjate que esa dependencia diaria que necesitamos tener del Señor es lo que nos saca a nosotros del aspecto religioso, a nosotros ser gente reales, gente que probablemente tienen dificultades, situaciones, pero es necesario que aprendamos a conocer al Dios que opera en medio de cualquier situación. Dice la palabra que somos dueños, somos hijos de un Dios que es dueño del oro y de la plata, y aun en medio de cualquier situación de opresión, el Señor es capaz de operar a nuestro favor. Dice la palabra del Señor que
hay un amor genuino frente al odio que podamos tal vez sentir de otras personas hacia nosotros, porque reconocemos que cuando nosotros estamos en Cristo, eso no podemos experimentarlo, porque nosotros sabemos que en Cristo Jesús opera otra naturaleza. No hay tinieblas ahí. Probablemente somos tentados a molestarnos, a sentir frustración, a sentir coraje, porque es una emoción natural, pero sabemos que el sol no se puede poner sobre nuestro enojo, porque aún nosotros viendo las injusticias que probablemente cometen aquellas personas que deberían actuar, en vez de quedarse en silencio, probablemente nosotros nos sentimos tal vez solos o nos sentimos que estamos abandonados en medio de una situación que probablemente demandaba acción, pero vemos que la otra persona se parcializa por alguna razón. Es que este mundo está lleno de esa situación, porque por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y dice la palabra en Primera de Pedro 1, versos 15 y 16, dice la palabra del Señor, Primera de Pedro 1, versos 15 y 16, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: sino así como el santo quien os llamó, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, pues que escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y en medio de una sociedad que nos invita a pecar y a vivir en una forma sin límites, nosotros necesitamos reconocer que ser santo no representa que eres perfecto, pero sí demandará que todos los días tú tengas que elegir morir a cosas que probablemente te quieren arrastrar a tu vida del pasado. Y dice la palabra del Señor que también tenemos que manifestar, estos son evidencias de una vida que vive a Cristo, es el amor y también una santidad práctica. No se trata de una santidad externa, que únicamente la gente pueda identificarte por tu vestimenta. Se trata de cómo reaccionas ante el reto de unas personas que tal vez no conocen a Dios, que te van a llevar tal vez al límite, al extremo, para que reacciones de forma violenta. También estas evidencias se tienen que notar en un servicio desinteresado. Marcos 10:45 nos lleva a esa verdad de la palabra. Marcos capítulo 10 y verso 45. Es el relato de aquellos leprosos. En el capítulo 10 de Marcos, verso 45, dice la palabra del Señor: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y es que nosotros sabemos que en este tiempo ser religiosos probablemente es una cuestión de una estrata social, de una posición de ser éticos, de ser aplaudidos, pero no se trata de eso. Las evidencias de una vida que vive a Cristo es que probablemente tienes que renunciar a las cosas que un día tal vez fueron para ti prioridad. Tienes que elegir mantenerte en santidad, en una santidad genuina, una santidad del corazón, de adentro hacia afuera. Elegimos pensar en cosas que nos conectan al cielo. Elegimos desconectarnos de todo aquello que nos retiene aquí abajo en la tierra, en un servicio desinteresado. Marcos 10:45 nos dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Sin embargo, la religión de su tiempo, el cuerpo religioso de su tiempo, el Sanedrín, que era aquel grupo de personas religiosas que tomaban, Dios te bendiga, Karen, buenos días, amor, santidad y dar la buena nueva, claro que sí. Es importante para nosotros vivir a Cristo, y una de las cosas que son evidencias para una mente que vive a Cristo en el siglo presente es esa entera dependencia de Dios, es esa prioridad por las cosas de arriba, es nosotros permanecer en un amor genuino, en una santidad no únicamente de aspecto por fuera, sino en esa situación que te hace
servir sin esperar nada a cambio, porque probablemente servir a quien te puede pagar sería muy fácil, pero cuando servimos a alguien que probablemente no tiene los recursos, a eso es que Dios nos ha llamado. Y dice la palabra en esa esperanza viva que nos habla primera de Pedro, el apóstol Pedro, aquel apóstol que era controversial, aquel apóstol que era muy ligero para hablar, aquel apóstol que luego que el Espíritu Santo viene sobre su vida, lo transforma y lo hace reconocer que tenía una labor de pastorear las ovejas, y no las ovejas tal vez literales que él pudiera pastorear, sino al cuerpo de Cristo, porque estar en el cuerpo de Cristo demandará que estés muerto, porque muerto para tu vida propia, muerto para lo que es la vida del mundo, porque de otra manera no experimentarás la vida que es en Cristo Jesús. Dice primera de Pedro 3:15, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, dispuestos siempre a presentar defensa ante todo lo que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros. Nosotros estamos llenos de una palabra y esa palabra no nos avergüenza, por eso mantenemos una esperanza, por eso ante un cuadro tal vez que es incomprensible para el mundo, para nosotros nos hace entender que todo obra para bien a los que amamos al Señor. Dentro de un mundo que vive en desesperación, que vive sin esperanza, la iglesia del Señor, que no es un grupo religioso, que tampoco es una denominación, la iglesia del Señor es un órgano vivo que está regado por todo el globo terráqueo y que reconoce y sabe que tiene conexión con Cristo, porque Él está vivo, porque su espíritu está en la tierra, porque su espíritu está viviendo en algunas personas nada más, porque son pocos los que tienen la revelación de la palabra, pero Dios quiere salvar a toda la humanidad y para eso vive en la iglesia, no el grupo religioso que tal vez te han presentado como iglesia. Iglesia es un órgano vivo que tiene la revelación de que tiene que estar muerto para este mundo, que reconoce que nuestra vida en la tierra va de pasada y que nosotros sabemos que un cristiano que en su lugar de trabajo rechaza la corrupción, que en su familia refleja paciencia y en su comunidad es luz en tiempos de oscuridad, a eso es que Dios nos demanda, que nosotros también estamos batallando contra unos obstáculos de este siglo presente y estos obstáculos son el materialismo, vivir como si todo se resumiera en tener, es lo que las personas de este tiempo le dan importancia y prioridad. También hay un individualismo, es una cosa donde las personas no quieren compartir tal vez de lo que tienen y probablemente necesitan aparentar, probablemente no tienen la verdadera revelación de quién es Cristo en nuestra vida, porque nosotros sabemos que todos podemos tener en un momento dado algo material y como están las cosas en este tiempo, tal vez no se te haga fácil poder vivir contra los gastos que estamos viviendo, pero también batallamos contra una cultura digital, pasar más tiempo en pantallas que en la presencia de Dios. Una cultura digital que nos lleva a estar completamente conectados ante una pantalla y que probablemente descuidamos la conexión con el Señor. Dios te bendiga, Mercedes Morales. Reconocemos también que batallamos no solo contra el materialismo, no solo contra el individualismo, ni contra la cultura digital, sino que también batallamos contra el relativismo, donde negar la verdad absoluta del evangelio, las personas le dan importancia a otras voces y ven como relativo todo lo que ocurre, no ven la verdad de la palabra, aún cumpliéndose frente a nosotros. Dice la escritura en Romanos capítulo 12 y verso 2, tenemos que leerlo.
para reconocer que es parte de lo que estamos viviendo en este tiempo. No os amoldéis a este siglo, sino transformaos en medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, lo bueno y agradable y lo perfecto. Fíjate que amoldarnos a este siglo nos puede hacer caer en las mismas cosas que hace la gente mundana. Esto significa que no debemos ser asimilados por el mundo hasta el punto que nosotros los que hemos sido separados del mundo y apartados para Dios, volvamos a tener la imagen de este siglo y no nos importe la transformación que el Espíritu Santo efectúa en nosotros con la esencia de Dios para conformarnos a la gloriosa imagen del Señor. Lamentablemente, en medio de un tiempo postrero, representamos: no os amoldéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Es necesario que nosotros entendamos que vivir a Cristo en este siglo presente demandará de una disciplina espiritual diaria, que se trata de oración, de lectura bíblica y de adoración. Se trata de comunión con el cuerpo de Cristo. Se trata de que nosotros, como dice Hechos, capítulo 2 y verso 42, queremos leerlo. Hechos capítulo 2 y verso 42, dice la Escritura. Hechos capítulo 2 y verso 42. Bendito el Señor. Dice la palabra: y perseveraban en la enseñanza y en la comunión de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Lo que quiere decir que perseveraban en la enseñanza y en la comunión con los apóstoles. Es necesario que no huigamos de lo que es la congregación. Congregarnos se hace necesario. Tolerarnos mutuamente también es parte de lo que tenemos que vivir para poder ser aumentados en eso que el Señor demanda, el carácter de Cristo. Y fíjate, dice la palabra que el testimonio en el mundo será efectivo. Según Mateo capítulo 5, sabemos que el capítulo 5 al 7 de Mateo es ese sermón del monte que es tan relevante para nosotros en este tiempo. Dice Mateo 5, versos del 13 al 16, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se hace insípida, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a los que están en casa. Necesitamos ser luz en medio de las tinieblas. Pero ¿qué te hace la religión? La religión probablemente te habla de una falsa santidad que no es real, porque la realidad de la santidad que opera en nosotros es esa santidad de carácter, es esa convicción de que voluntariamente, por la revelación de su palabra, nosotros hemos decidido que el Señor sea nuestro Dios, y nosotros queremos voluntariamente entregarnos diariamente al Señor. Reconocemos que nuestra naturaleza pecaminosa batalla contra eso, pero el Espíritu Santo que opera en nosotros es el Espíritu que quiere hacer morada en cada uno de nosotros. El Señor nos da identidad y nos deja saber que somos la sal de la tierra, que en medio de un mundo que está podrido de pecado, que está en muerte, nosotros poseemos la vida del Espíritu, y esa vida del Espíritu no se puede limitar a ser religiosos. Trata de que nosotros seamos luz, de que donde estamos plantados en nuestro lugar de trabajo podamos ser efectivos, de nosotros tener una disciplina espiritual diaria y de nosotros tener una comunión en la iglesia como lo hicieron la iglesia primitiva de aquel tiempo, y tener un testimonio para el
el mundo dentro de un contexto real entre los estudios, la familia, entre la sociedad, el trabajo y la esperanza escatológica que es del final de los tiempos, que son los tiempos que estamos viviendo. Dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 4, versos 16 al 18. Nos dice claramente la palabra y leemos así, 16 al 18, porque el mismo Señor, con exclamación de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Esa esperanza escatológica, puestos en el regreso de nuestro Señor, nosotros tenemos, claro que sí, Nilsa, estaremos orando por tu salud y para que el Señor opere un milagro en ti de manera inmediata y sea un testimonio más para ti. Nosotros sabemos que la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Sabemos que hay procesos que el Señor permite en nuestra vida, pero sabemos también que hay oposición del enemigo para que no podamos hacer la voluntad de Dios. Y tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, y claro que nos vamos a unir en esta oración. Vivir a Cristo en el siglo presente no es un ideal abstracto como la política, sino un llamado práctico y urgente. El creyente está llamado a hacer una carta abierta. Y dice que mientras el mundo cambia, Cristo permanece. Una vida que vive a Cristo es un testimonio poderoso de que Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y en esta hora te pregunto yo, para que tú lo analices: ¿estás viviendo a Cristo? ¿Estoy viviendo yo o está viviendo Cristo en mí? Es necesario que nosotros entendamos que somos una luz en medio de este siglo presente. Este siglo presente está en confusión. Probablemente vive orado por hacer dinero, por trabajar, por los afanes de esta vida, y se ha olvidado del verdadero propósito en la tierra. Es que nosotros necesitamos expresar a Cristo. Necesitamos ser empáticos unos con los otros y reconocer que los que hoy están arriba pudieran estar abajo mañana, que las cosas en esta tierra funcionan de esa manera, que tal vez las personas que tal vez se acomodan a este siglo se dejan llevar por lo que tienen, pero realmente nosotros necesitamos mostrar nuestra entera dependencia del cielo. En esta hora yo te invito a que, claro que sí, que los frutos se tienen que manifestar, tienen que ser visibles diariamente en nuestra vida. En esta hora yo te invito a que oremos juntos y presentemos esta oración, y que entendamos que ser parte del cuerpo de Cristo no es ser parte de un grupo religioso. Ser parte del cuerpo de Cristo no se trata de asistir a todos los cultos de tu organización. Que ser parte del cuerpo de Cristo es ser parte de una batalla que está en los aires, y que nosotros tenemos unas armas que no son como las de este mundo, son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Dios te ha entregado poder para que tú traigas luz en medio de las tinieblas del pecado, para que otros igual que tú puedan entender la necesidad de que Cristo sea revelado. Cristo no es solo un personaje histórico, Cristo es la experiencia de vida. Dios te bendiga, hermano Iván. Vamos a estar orando por Nilsa y por ti. Vamos a estar orando por cada vida que al lado de su artefacto electrónico nos acompaña. Reconocemos que la oración de fe sanará al enfermo, que hay procesos que son necesarios y que Dios nos permite en nuestra vida, lo entendemos. Pero el Señor tiene cuidado de nosotros, y cuando Él tiene planes y propósitos, el enemigo te hará la
esa contra, para que no logres cumplir el deseo de Dios. Pero en esta hora nos ponemos en el acuerdo de humillarnos delante del trono de la gracia y proclamar esta verdad de la palabra, porque nosotros no vivimos por las leyes de esta tierra únicamente. Nosotros sabemos que la palabra es viva y eficaz y que es más cortante que toda espada de doble filo. En esta hora oramos. Padre, la gloria para ti. Señor, reconocemos que nada tuviéramos que decir o conversar en esta hermosa mañana si tu palabra no hubiese sido revelada a nuestra vida. Oh Padre, gracias por mi hermano Iván Juarbe, por mi hermana Nilsa, su esposa. Señor, yo te pido por ellos, Señor, tú sabes, mi Cristo, que ellos te sirven en espíritu y en verdad. Padre, mira a sus hijos. Espíritu Santo, guarda su entrada y su salida. Oh Padre, bendice su hogar. Oh Padre amado, suple toda necesidad. Tú eres el Señor de ellos. Oh Padre, y en esta hora nos humillamos delante de ti, reconociendo, Padre, nuestra entera dependencia. Oh Señor, estamos buscándote diariamente, porque sabemos que este mundo conspira para que no tengamos un tiempo de oración. Oh Padre, gracias por esta palabra escrita. Gracias por la Biblia, Señor. Gracias porque ella es revelada. Ella nos da la fe para que podamos permanecer hablando la palabra, orando la palabra, creyendo la palabra, Señor. Y tu palabra no torna atrás vacía. Yo te presento en esta hora el vecindario que me rodea, donde tú nos has plantado, Espíritu Santo. Yo te doy gracias por nuestro hogar. Yo te doy gracias por cada contacto, por cada hermano, por cada hermana. Oh Padre, por cada siervo tuyo, Espíritu Santo, que está en nuestro entorno. Padre, yo te doy gracias y yo te pido, Padre, que tú bendigas su hogar. Padre, que tú le des provisión, que tú le des dirección, que tú suplas trabajo. Si es que no hay trabajo, Señor, opera un milagro de provisión. Yo te presento la salud de mi hermano Iván, de mi hermana Nilsa, Señor. Yo te pido por ellos que tú les visites en esta mañana. Oh Padre, atiende el clamor, Padre mío, de nosotros como hijos. Nos humillamos delante de ti, porque tu palabra dice que el poder del acuerdo es real. Padre, hágase tu voluntad, Señor, no como nosotros queremos, sino como tú quieras. Padre, sabemos que en tus manos estamos seguros, que tus planes siempre serán de bien y no de mal. Oh Padre, nosotros sabemos que tú eres el que le dices al mar, al viento, calla y enmudece. Oh Padre, yo te presento en esta hora la necesidad de mis hermanos para que tú operes un milagro. Señor, no queremos ser religiosos, queremos ser, Padre, creyentes. Padre, creyentes que dependemos de ti. Padre, queremos ser parte de un cuerpo, Padre, que no importa dónde esté plantado. Señor, nosotros sabemos que eres tú la cabeza y nosotros una parte del cuerpo. Oh Padre, unifica tu iglesia, que podamos, Señor, vestirnos de realeza, Padre, porque tú, Señor, supliste nuestra salvación por la sangre de Cristo. Y yo te pido, Padre, que el poder de la sangre sea manifestado en el cuerpo de mis hermanos, Señor, de Nilsa. Oh Padre, también te presento a mi hermano Iván, te presento a mi madre, Señor. Te pido que quites toda dolama de la cadera, Señor. Le damos una orden, Padre mío, a esa situación contraria, Padre, que no viene de ti, Señor. Lo que no venga de ti, Señor, sea reprendido por el poder de tu palabra, Señor. Y lo que viene de ti, Señor, te damos las gracias, porque tú, Señor, tienes nuestras vidas en tus manos y sabemos, Señor, que todo obra para bien a los que amamos al Señor. Y yo te presento, Padre, también a aquellos que han perdido un familiar en estos días de manera súbita, Señor. Trae consuelo, Padre, trae paz a cada vida. Señor, yo te pido que endereces lo que está torcido, que lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y que en esta hora, Padre, sea tu paz la que tome control en cada hogar que nos pueda escuchar. Y si hay alguien que todavía no tiene la revelación de tu palabra, todavía está en tradición, todavía está en conocimiento de cultura, en conocimiento religioso, ser revelado, Señor.
como lo hiciste con nosotros, oh Espíritu Santo, que reconocemos que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Padre, la gloria es para ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y en esta hermosa mañana damos por terminado este en vivo. Queremos que lo compartas en tus redes sociales, porque así funciona las redes sociales. Compartimos un contenido que sea de bendición al cuerpo de Cristo y que las almas puedan llegar a conocer la verdad de la palabra. No se trata de ser religiosos, no se trata de llenar edificios, se trata de que haya más personas que conozcan la verdad de la palabra. La palabra es viva y eficaz, y eso es lo que te va a llevar al lugar de adoración, a ser un adorador que adore en espíritu y en verdad. En este día la paz del Señor sea contigo y que el Señor te bendiga. Dios te bendiga y adelante en el Señor.